Imagínate esto. Estás parada frente a la puerta de tu propio hogar. Tu maleta está en los escalones de afuera. Tu marido está adentro riéndose con otra mujer. Y su madre está justo detrás de él, sonriendo como si acabara de ganar algo que llevaba años planeando en silencio. Ahora piensa en 11 años. 11 años cocinando sus comidas, planchando sus camisas, llorando sola en los baños después de cada prueba de embarazo fallida, para luego salir y fingir que todo estaba bien. Tragándote el dolor en cada cena familiar mientras las hermanas de él cuchicheaban y su madre te miraba como a una máquina descompuesta que había tolerado demasiado tiempo. 11 años de intentarlo, de esperar, de sangrar por dentro en silencio mientras sonreías por fuera. Y entonces, justo cuando el destino estaba a punto de hacer algo hermoso en tu vida, te echaron con nada. Sin siquiera un adiós como corresponde. Pero había algo que ellos no sabían. Cuando las personas equivocadas te destruyen, el destino tiene una manera de reconstruirte en algo que jamás podrán reconocer ni alcanzar. Esta es la historia de Eleanor. Quédate hasta el final. Eleanor Kalegua era la única hija de David Kalegua, un hombre tranquilo y brillante que la amaba más que a nada en este mundo. Cuando David falleció, Eleanor cargó su calidez a donde fuera. Ojos azules amables, una risa capaz de llenar cualquier habitación, un corazón tan lleno de amor que a veces se sentía como una carga. Porque Eleanor seguía dando celo a personas que no sabían qué hacer con él. A los 26 años, se casó con Raymond Ayes. Raymond venía de dinero viejo. La hacienda familiar de los Ayes había pasado de generación en generación. El apartamento de Raymond en un ala, el de su madre Margaret justo al otro lado del patio. Lo suficientemente cerca para que Margaret pudiera tocar la puerta antes del desayuno. Lo suficientemente cerca para que Eleanor jamás, ni un solo día de esos 11 años, se sintiera verdaderamente dueña de su propio hogar. Eleanor había entrado en una vida completamente organizada de antemano, y Margaret tenía plena intención de mantenerla así. Margaret era una mujer alta y afilada que usaba perlas hasta para ir al supermercado. El día de la boda le sonrió a Eleanor y le dijo, «Bienvenida a la familia, querida». No lo decía en serio. Margaret tenía una obsesión, un nieto, un heredero. Y cada año que pasaba sin un bebé era otro año que Margaret hacía sentir a Eleanor como si estuviera fallando en lo único que importaba. En las reuniones familiares, las hermanas de Raymond ofrecían esa crueldad especial disfrazada de compasión. «Ay, Eleanor», le dijo Lisa una vez, dándole palmaditas en la mano. «No te preocupes. Hay mujeres que simplemente no están hechas para ser madres». Lo dijo sonriendo. Y lo dijo como un cuchillo. Eleanor y Raymond lo intentaron todo. 5 rondas de fecundación in vitro, cada una más desgarradora que la anterior. Después del 5º fracaso, Eleanor se quedó sentada en su coche frente a la clínica durante 1 hora, mirando la nada. Ese día no lloró. Simplemente se le habían acabado las lágrimas. Cuando los médicos finalmente dijeron, «Señora Ayes, hemos hecho todo lo que podemos. Concebir no será posible para usted», Raymond manejó a casa en silencio. Eleanor miró por la ventana y en silencio se partió por dentro. Pero se quedó porque lo amaba. Porque había hecho una promesa. Porque en algún rincón de ese corazón terco suyo, seguía creyendo que el destino aún no había escrito el capítulo final. Entonces, unas 7 semanas antes de que todo cambiara, Eleanor recibió una llamada. «Señora Ayes, soy el doctor Daniel Asford del Instituto Luminari. Creemos que hay un nuevo protocolo que puede darle una oportunidad real de concebir de manera natural». La esperanza se sentía peligrosa, como tocar una llama que ya sabes que va a quemarte. Pero algo muy dentro de ella dijo que sí. Cuando Daniel revisó su historial completo, cada examen, cada ciclo de FIV, vio algo que años de otros médicos habían pasado por alto. Los periodos dolorosos descartados como normales. El dolor pélvico crónico. Los implantes fallidos. Todo apuntaba a una sola cosa, endometriosis. Una condición que afecta a 1 de cada 10 mujeres, pero que tarda un promedio de 7 a 10 años en diagnosticarse porque el dolor suele ignorarse. Cada ronda de FIV había sido una batalla librada dentro de un cuerpo que trabajaba silenciosamente en su contra, y nadie jamás le había explicado por qué. «Esto nunca fue tu culpa», le dijo Daniel. «Tú nunca fuiste el problema. Simplemente nunca te dieron el diagnóstico correcto». Su tratamiento, una cirugía para eliminar la enfermedad de raíz, seguida de medicación específica, le daba la mejor oportunidad posible de concebir de manera natural. Eleanor siguió cada instrucción al pie de la letra. No le dijo nada a Raymond.
La esperanza se había convertido en algo que cargaba sola. Una tarde llegó a casa sintiéndose diferente. Más ligera. Como si algo silencioso hubiera cambiado dentro de ella. Cenaron juntos, conversaron como antes. Y más tarde estuvieron cerca, de la manera en que a veces lo están las parejas casadas, no por pasión, sino por costumbre, por el recuerdo de quienes solían ser. Fue una noche ordinaria. Nada en esa velada pareció un milagro. Pero a veces las cosas más transformadoras de la vida suceden en las horas más silenciosas e insignificantes. Unas semanas después, el médico le sonrió mirando sus resultados. Señora Hayes, está embarazada. Embarazada. Después de 11 años. Después de 5 fracasos. Después de que le dijeran que era imposible. Eleanor caminó a casa con la mano sobre el vientre, con el corazón tan lleno que apenas podía respirar. Iba a decírselo a Raymond. Se imaginó siendo, por fin, suficiente. Nunca tuvo la oportunidad. Su maleta estaba en los escalones. Los papeles del divorcio encima. A través de la ventana, Raymond riéndose con una mujer que Eleanor nunca había visto. Vanessa. Joven, segura de sí misma, ya en casa dentro de la cocina de Eleanor. Y Margaret justo a su lado, con la misma sonrisa del día de la boda. La que nunca llegaba a los ojos. La mano de Eleanor fue directa a su vientre. Quería decir, espera. Estoy cargando a tu hijo ahora mismo. Hay nueva vida dentro de mí y tú me estás echando a la calle. Pero algo la detuvo. Quizás la dignidad. Quizás el destino susurrándole, no aquí. Vales demasiado para suplicar en esta puerta. Así que se dio la vuelta. Recogió su maleta. Y caminó. Caminó hasta que las calles se quedaron en silencio. Se detuvo en una acera, dejó la maleta en el suelo, y se miró en el reflejo de un escaparate. Cansada. Traicionada. Embarazada. Sola. Pero todavía de pie. Fue entonces cuando un Mercedes negro elegante frenó y se detuvo. Sir William Ashford tenía 67 años. Era un hombre que había construido un imperio tranquilo a través de la paciencia y los principios. Lo llevaban a casa cuando algo lo hizo mirar por la ventana y verla. Una mujer sola con una maleta, mirando su propio reflejo con la quietud de alguien que se está esforzando mucho por no derrumbarse. Algo en ese rostro le apretó el pecho. Familiar. Apenas fuera de su alcance. Paré el coche. De marcha atrás despacio. Sir William se bajó y caminó hacia ella. Tomó sus 2 manos entre las suyas, como lo hace un mayor, porque hay momentos que no requieren permiso. ¿Por qué lloras? Esa voz, cálida y sin juicio, rompió algo dentro de Eleanor. Le contó todo. Sir William no la interrumpió. No miró su reloj. Simplemente escuchó, con ese regalo raro y completo de su atención total. Cuando Eleanor terminó, él dijo, estarás a salvo y no estarás sola. Eleanor había sido fuerte toda la noche. A través de la maleta, a través de la caminata, a través de todo. Pero esas 7 palabras, dichas tan sencillamente y sin condiciones, fueron las primeras amables que alguien le ofrecía en todo el día. Dijo que sí antes de haber terminado de decidirlo. Sir William recogió su maleta personalmente y la llevó al coche. El trayecto fue silencioso. No incómodo, simplemente tranquilo. El tipo de quietud que se asienta entre 2 personas que han aprendido a no llenar el silencio con ruido. Eleanor vio pasar la ciudad por la ventana. Farolas. Tráfico nocturno. El mundo ordinario siguiendo adelante como si nada hubiera cambiado. Sir William no hizo preguntas. Simplemente estaba sentado frente a ella con la calma de un hombre que hace mucho había dejado de necesitar fingir tranquilidad y simplemente la tenía. En un momento dijo, ¿tienes suficiente calor? Nada más. Pero algo en lo pequeño de eso, en el cuidado simple y sin prisa de ese gesto, le apretó la garganta de una manera que toda la noche no había logrado. Ella asintió y volvió a mirar por la ventana. Para cuando el coche se detuvo, Eleanor había dejado de temblar. Cuando se abrió la puerta del penthouse, Eleanor entró y se quedó paralizada. Al otro lado de la sala, tranquilo y completamente en casa, estaba el doctor Daniel Ashford. Su médico. El hombre que la había llamado. El hombre que había cambiado todo. Sus miradas se encontraron. El asombro fue mutuo. ¿Se conocen?, preguntó Sir William. Es mi médico, dijo Eleanor en voz baja. Sir William miró a su hijo. Porque Daniel era exactamente eso. Y una sonrisa indescifrable cruzó el rostro del anciano. Ven a sentarte, dijo Daniel suavemente.
Has tenido un día muy difícil. Y así, sin ceremonia, sin que nadie lo hubiera planeado, Eleanor Callegua estaba en casa. Eleanor cuidó el penthouse con esmero silencioso. Sir William le decía cada noche que su cocina era la mejor que había probado en años. Daniel monitoreaba su embarazo fielmente, pero poco a poco sus conversaciones se extendieron más allá de la medicina, hacia historias, hacia risas, hacia ese hablar fácil que solo ocurre entre dos personas que han dejado de actuar para el otro. Una tarde, Daniel dijo algo que la hizo reír. Genuinamente, de manera inesperada. El tipo de risa que llega antes de que puedas detenerla. Eleanor se tapó la boca. Daniel la miró, y luego guardó un silencio profundo. Ella lo atrapó mirándola. Él apartó la vista, pero no lo suficientemente rápido. Ninguno de los dos dijo nada, pero el aire entre ellos había cambiado, y ambos lo sentían, y ninguno estaba listo todavía para ponerle nombre. Una tarde, limpiando el estudio, su mano rozó algo en el estante más alto, escondido detrás de libros viejos. Una pequeña caja de madera. Adentro, fotografías antiguas en blanco y negro, con los bordes suaves por el tiempo. Dos hombres jóvenes parados frente a un edificio, riéndose. El de la izquierda era claramente un Sir William más joven. El de la derecha dejó a Eleanor completamente inmóvil. Conocía ese rostro. Había crecido con ese rostro. Había memorizado cada línea de él antes de perderlo para siempre. Su padre. David Callegua. Sir William apareció en el umbral al instante. ¿Qué pasó? Eleanor levantó la fotografía con manos temblorosas. ¿Conoces a este hombre? ¿El que está a tu lado? Sir William la tomó. La miró. La miró a ella. Y luego volvió a mirar la fotografía. David dijo. El nombre salió como algo guardado durante mucho tiempo. David Callegua. Mi amigo más cercano durante más de 40 años. Falleció hace 4 años. Busqué a su familia. Nunca la encontré. Era mi padre, susurró Eleanor. El silencio que siguió fue el más profundo en el que Eleanor se había sentado jamás. Sir William la miró. Sus ojos. La manera en que se sostenía. Y 40 años de amistad le inundaron el corazón de golpe. Era lógico. Era completamente lógico. Había estado mirando a la hija de David Callegua sin saberlo. Por eso ese rostro en la acera lo había detenido. El anciano lloró. No en silencio. Lágrimas profundas, reales, que cargaban años de amor y pérdida detrás de ellas. Eleanor lo envolvió en sus brazos. Este extraño que había detenido su coche por ella, que le había dado refugio cuando no tenía nada, y que había sido el amigo más querido de su padre sin que ninguno de los dos lo supiera. Eleanor lo sostuvo mientras lloraba, y él la sostuvo a ella con fuerza, de la manera en que un padre sostiene a una hija, y le dijo entre su cabello, como no iba a detenerme al verte. Desde el primer momento te conocía. Solo que no sabía que te conocía. Le tomó el rostro entre sus viejas manos. Ya estás en casa. La hija de David está en casa. Desde esa tarde, Eleanor dejó de llamarlo señor Ashford. Lo llamó papá William. La primera vez que se le escapó suavemente, pasándole el té una tranquila mañana, Sir William se detuvo en seco. Los ojos se le llenaron. Puso su mano sobre la de ella, y ninguno de los dos necesitó decir nada más. Sir William le habló sobre la herencia de su padre. Preservada y protegida, esperándola. Porque David había confiado esa tarea a Sir William, y Sir William nunca había considerado fallar. Eleanor tenía una herencia. Siempre la había tenido. Simplemente no había sabido dónde encontrarla hasta ahora. Todo lo que su padre había construido la había estado esperando en silencio todo el tiempo. Fue un martes ordinario por la tarde cuando Daniel lo supo. Eleanor estaba en la sala, descalza, con una mano sobre la curva del vientre, leyendo en voz alta a los bebés que aún no había conocido. No sabía que él estaba ahí. Daniel se detuvo en el umbral y simplemente la observó. Algo en su pecho cedió. Lento, completo, inevitable. Se había enamorado de Eleanor. No a pesar de todo lo que había vivido, sino por quien había permanecido siendo a través de todo ello. Esa noche fue a ver a Sir William. Lo encontró en su sillón leyendo y se sentó frente a él. Quiero casarme con ella. Te pido tu bendición porque es la hija de David, y merece que se lo pidan de manera apropiada. Sir William dejó el libro. Miró a su hijo durante un largo y cuidadoso momento. Ha sufrido demasiado. Si no estás seguro, no empieces. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida.
Sir William sostuvo su mirada. Luego asintió una vez, lento y deliberado. En una clara mañana de invierno en el Instituto Luminari, Eleanor dio a luz a 3 bebés. James, Thomas y Rose. Daniel los trajo al mundo él mismo. No iba a dejar que nadie más estuviera en esa sala. Y cuando llegó el primer llanto, luego el segundo, luego el tercero, Eleanor rió y sollozó al mismo tiempo. 3. Después de todo. 3. Una tarde, con los bebés dormidos, se sentaron juntos en el balcón. Eres la persona más fuerte que he conocido, dijo Daniel. Eleanor negó con la cabeza. No eres fuerte porque nada te haya dolido, dijo él. Eres fuerte porque todo te dolió y aún así elegiste seguir adelante cada vez. Luego guardó silencio y la miró de la manera en que había tenido cuidado de no mirarla durante meses, y lo dijo claramente. Me he enamorado de ti. No te pido nada. Solo necesitaba que lo supieras. Eleanor lo miró en la suave luz de la tarde. Este hombre que la había llamado cuando nadie más lo hacía, que nunca la había mirado como si fuera menos de lo que era. No respondió con palabras. Extendió la mano y tomó la suya. Y permanecieron así hasta que la ciudad de abajo fue el único sonido que quedaba. 1 año y medio después, llegó un correo electrónico de Raymond. Estás invitada a mi boda. Ven a ver qué rápido quedó embarazada mi amante. 7 palabras crueles diseñadas para recordarle que seguía siendo alguien a quien él podía herir. Daniel lo encontró, lo leyó, y lo dejó cuidadosamente sobre la mesa. Quiere hacerte daño. Eso es todo lo que hay aquí. Un hombre pequeño que tomó la peor decisión de su vida y no puede vivir con ello. Los ojos de Eleanor eran fieros. No tristes. Fieros. Entonces que vea, dijo suavemente. Que vea exactamente lo que desechó. Esa tarde, papá William leyó el correo en su sillón. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, mi amor, soy demasiado viejo para sentarme en un campo y ver el circo de ese hombre. Pero tú no llegarás pequeño. Llegarás de una manera que les diga a todos, sin una sola palabra, exactamente quién eres y a dónde ha llegado tu vida. Le dio una palmadita en la mano. Deja los arreglos a mi cargo. La mañana de la boda de Raymond, Eleanor estaba arreglando el vestido de Rose cuando lo escuchó. Un sonido, suave al principio, luego más cercano, luego inconfundible. En la pista de aterrizaje privada más allá de la hacienda, un elegante jet blanco estaba aterrizando. El jet de papá William, brillando bajo el sol de la mañana. James corrió al cristal y presionó ambas manos contra él. Avión, avión. Thomas se deslizó en sus calcetines. Rose aplaudió y dijo despacio, como un descubrimiento, avión. Eleanor rió. El tipo de risa que viene acompañada de lágrimas. Porque parada ahí, viendo a sus bebés en la ventana, sabiendo que un jet privado la esperaba, que un buen hombre estaba a su lado, que un anciano que la amaba como a una hija lo había organizado todo en silencio, pensó en donde había estado 2 años atrás. Una acera. Una maleta. El reflejo de una mujer esforzándose por no derrumbarse. Jamás había imaginado esto. Durante 11 años le habían dicho que era afortunada de tener lo que tenía, que no debía pedir más, que ella era el problema. Y ahora mírenla. Solo mírenla. Las lágrimas llegaron completas e incontenibles. Daniel la sostuvo mientras lloraba. No de tristeza. De la gratitud abrumadora de una mujer a quien el destino le había devuelto más de lo que jamás le habían quitado. ¿Lista?, dijo él suavemente. Eleanor se limpió los ojos. Se enderezó el vestido. ¿Lista? Y juntos caminaron hacia ese jet y no miraron atrás. Eleanor bajó primero. Vestido lila ondeando al viento. Collar de diamantes capturando la luz. La mano de Daniel en la suya. Los trillizos detrás de ellos, llenos de energía de niños pequeños. James señalando todo. Thomas escoltando a Rose con gran seriedad. Rose inspeccionando el hermoso campo y decidiendo con la autoridad de quien tiene 1 año que daba su aprobación. Los susurros comenzaron en el momento en que sus pies tocaron el césped. No parecía destrozada. No parecía amargada. Parecía luminosa. Como una mujer que había caminado a través del fuego y había salido al otro lado hacia algo mucho mejor. El fuego casi parecía haber valido la pena. Los ojos de Raymond se movieron lentamente, con el horror de un hombre que comprendía el precio total de lo que le había hecho a Eleanor, a Daniel, a los 3 niños que correteaban entre ellos. James, Thomas, Rose. Algo se quebró en su rostro. Raymond cruzó el césped hacia ella ignorando a la multitud,
ignorando a Vanessa congelada a su lado, ignorando el agudo jadeo de su madre, hasta quedar parado directamente frente a Eleanor. Eleanor. Su voz salió rota en los bordes. ¿Son tuyos? Eleanor respondió sin crueldad, como si dijera algo que simplemente no podía no decirse. Sí. El silencio que siguió fue absoluto. La mano de Margaret fue directa a sus perlas. El ramo de Vanessa tembló. No entiendo, dijo Raymond. El médico dijo que era imposible. Estaban equivocados, respondió Eleanor. O más bien, estuvieron mirando lo que no era durante 11 años. Tenía endometriosis, sin diagnosticar. Una condición que silenciosamente impedía la concepción todo el tiempo. Cada ronda de FIV fracasó porque nadie jamás buscó debajo de la superficie. El doctor Ashford fue el primer médico que lo hizo. Eleanor lo dejó aterrizar. La mañana en que tú y tu madre pusieron mi maleta en los escalones, yo venía a casa para decirte algo que los dos habíamos esperado 11 años escuchar. Iba a tocar esa puerta y decirte que por fin íbamos a ser padres. Observó el rostro de Raymond mientras comenzaba, lenta y horriblemente, a entender. Y entonces vi la maleta y los papeles del divorcio y a Vanessa riéndose en mi cocina y a tu madre con la misma sonrisa del día de nuestra boda. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Margaret. Margaret abrió la boca. Eleanor simplemente la miró, y Margaret la cerró. Así que me di la vuelta, continuó Eleanor. No toqué la puerta. No grité. Recogí mi maleta con nuestros hijos ya creciendo dentro de mí y me fui caminando. El rostro de Raymond se desmoronó. No dramáticamente. De la manera en que un muro se desmorona cuando los cimientos ceden al fin. En silencio. Completamente. Sin nada que lo sostenga. Eleanor empezó. No te digo esto para herirte, dijo ella, y lo decía en serio. No había veneno en su voz. Solo la verdad clara y limpia de una mujer que ya había hecho todo su duelo. Te lo digo porque mereces saber exactamente lo que pasó en ese escalón. Tú tomaste tu decisión y yo tomé la mía. Eleanor miró hacia atrás a Daniel, que permanecía a una distancia tranquila y firme, observándola con el tipo de amor que no necesita actuación. Luego miró a Raymond por última vez. Creo que ambos estamos exactamente donde siempre estuvimos destinados a terminar. Fue en ese silencio que se escucharon pasos sobre el césped. Firmes. Con determinación. Sin prisa. Un hombre apareció al borde de la multitud. Caminó en línea recta directamente hacia Vanessa y se detuvo. El rostro de Vanessa cambió completamente. Marcus. No se suponía que vinieras. Yo nunca acordé nada. No actuaba. Era simplemente un hombre que había tomado una decisión. Seguí esperando que eligieras lo que realmente querías. No lo hiciste. Así que aquí estoy, eligiendo por los dos. La multitud no sabía lo que Vanessa nunca había dicho en voz alta. Los Alcott y los Hayes estaban unidos por negocios desde hacía 2 generaciones. Margaret había buscado a Vanessa 18 meses atrás durante un almuerzo privado y lo había dispuesto todo claramente. Eleanor había terminado. Raymond necesitaba seguir adelante. Vanessa era la candidata correcta. El apellido correcto. El mundo correcto. Los círculos correctos. Se presentó menos como una historia de amor y más como una decisión de directorio. Lo que Margaret no sabía era Marcus. Un arquitecto, hecho a sí mismo, el tipo de hombre que miraba a Vanessa como a una persona, no como a una posición. Vanessa lo había amado en silencio durante 2 años y había elegido el arreglo sobre él porque la habían criado para elegir lo que parecía correcto sobre lo que se sentía verdadero. El hijo que llevaba en su vientre era de Marcus. Siempre había sido de Marcus. Vanessa miró a Raymond. Luego a Marcus. Luego a la multitud de personas a las que había pasado toda su vida intentando impresionar, y algo simplemente cedió. Raymond, lo siento. No porque no lo intenté, sino porque entré sabiendo que mi corazón estaba en otro lugar por completo. Merecías algo mejor que alguien siguiendo los movimientos. Yo también lo merecía. Luego se volvió hacia Eleanor. Te pido perdón de verdad. Conocía la forma del arreglo que Margaret estaba organizando y dije que sí de todos modos. Tú habías amado a ese hombre durante 11 años y yo entré a tu casa como si ya fuera mía. Ninguna mujer merece eso. Tú menos que nadie. Luego encaró a Margaret, y todo rastro de deferencia había desaparecido. Me dijiste que Eleanor ya había terminado. Que estaba todo limpio. Que yo solo tenía que aparecer. Nunca mencionaste 11 años de FIV.
Nunca mencionaste a una mujer que aún tenía esperanza. Me elegiste como se elige el papel tapiz, Margaret. Porque combinaba con la habitación. Margaret abrió la boca. Ya está hecho, dijo Vanessa tranquilamente. Y Margaret Hayes, perlas, postura y todo, permaneció completamente en silencio. Por primera vez en su vida, no le quedaba ningún movimiento por hacer. Raymond no miraba a Vanessa. No miraba a Marcus ni a su madre. Miraba a James, agachado en el suelo, inspeccionando un escarabajo en el césped con total seriedad científica. A Thomas sosteniendo la mano de Rose porque Rose había decidido que ya había tenido suficiente de estar de pie y quería sentarse. A Rose, que miró hacia arriba en ese momento y miró directamente a Raymond con los ojos de Eleanor. Abiertos. Imperturbables. Completamente inconscientes del daño que le hacían a Raymond simplemente existiendo. Raymond Hayes estaba solo en el centro de todo lo que había organizado, perdido, roto, y que nunca, jamás podría recuperar. El karma no siempre llega con estruendo. A veces entra usando un vestido lila, tomando la mano de un buen hombre, con 3 niños riendo en el césped, y simplemente se queda quieto y deja que la verdad termine el resto. Daniel se volvió hacia Eleanor. Metió la mano en el bolsillo. Se arrodilló sobre el césped frente a todos los que alguna vez habían dudado de ella. Eleanor Calegua. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Ella asintió. Daniel se levantó. Le tomó el rostro entre ambas manos, despacio, deliberadamente, y la besó. Justo ahí en ese campo. Frente a Raymond. Frente a Margaret. Frente a cada persona que alguna vez la había mirado como si no fuera suficiente. No era una actuación. Era una declaración. Tierna, pausada y absolutamente segura. El tipo de beso que dice, te veo. Te elijo. No me importa quién mira. James tomó la mano de Thomas y observó a los adultos llorar con solemne curiosidad de niño pequeño. Rose aplaudió y rió porque era Rose, y el mundo entero seguía siendo maravillosamente simple para ella. Se casaron semanas después, a principios de la primavera. Pequeño, íntimo, solo las personas que se habían ganado el derecho de estar en esa sala. Papá William estaba en la primera fila con su mejor traje, ya parpadeando demasiado. Cuando Eleanor apareció, Daniel olvidó cómo respirar. Eleanor no actuaba para nadie. Simplemente caminaba hacia él con los ojos fijos en su rostro, y la firmeza de su mirada lo deshizo por completo. Los votos fueron sus propias palabras. Sin poesía prestada. Solo 2 personas diciéndose claramente lo que querían decir. Te veo. Me quedo. Voy a seguir apareciendo. Ambos habían vivido lo suficiente para saber que esas eran las únicas promesas que importaban. Después, Daniel la sostuvo en medio de la sala. Frente con frente. Apenas meciéndose. Al otro lado de la sala, papá William estaba sentado con Rose dormida sobre su pecho. Un puñito cerrado alrededor de su solapa. Fingiendo con esfuerzo no llorar. Papá William cruzó la mirada con Eleanor y sonrió. Completo. Sin guardias. Llevando a David Calegua en esa sonrisa, y 40 años de amistad, y una fotografía en una caja de madera. Eleanor le devolvió la sonrisa. Y eso fue todo. Meses después, una mañana ordinaria. 3 niños pequeños en la mesa del desayuno. Todos opiniones, ninguna paciencia. Huevos revueltos por todas partes. James había rediseñado su plato en algo que solo él entendía. Thomas le estaba explicando algo a su taza. Rose comía un bocado solemne a la vez, pausando para evaluar la situación. Eleanor estaba junto al mostrador riendo. Riéndose de verdad. De algo que James acababa de hacer con su cuchara. No sabía que Daniel la observaba desde el umbral. La miraba de la misma manera en que la había mirado meses atrás. Antes de que tuviera nombres para ninguna de las cosas que sentía. Excepto que ahora era su umbral, su cocina, sus hijos. Y esta mujer era su esposa. Pensó, esto es todo. No los grandes momentos. Esto. Un martes por la mañana. 3 niños pequeños con sus propias opiniones. Una mujer riendo bajo la luz de la mañana. Caminó hacia ella y la rodeó por detrás con sus brazos. Eleanor se recostó en él. El recostarse fácil, y reflexivo, de alguien que ha aprendido que es seguro descansar. James levantó la vista y apuntó con la cuchara, satisfecho. Rose dijo, papá. Thomas continuó su discurso dirigido a la taza.
Y Eleanor volvió a reír. Y el sonido llenó la cocina. Y Daniel la sostuvo un poco más fuerte. Y la mañana avanzó como las buenas mañanas lo hacen, ordinaria, sin prisa, y completamente suficiente. Eleanor había seguido caminando, incluso cuando no le quedaba nada más que el siguiente paso. Y mira, simplemente mira, a dónde la había llevado ese caminar. 3 hijos. Un hombre que la amaba completamente. Un anciano con lágrimas en los ojos y el rostro de su padre en la memoria. Y su hija dormida en sus brazos. Una vida plena, real, enteramente suya. Más hermosa que cualquier cosa que ella jamás hubiera pensado en pedir. La mujer a quien echaron con una maleta había encontrado el camino a casa. No de vuelta al hogar que perdió. Al hogar que siempre mereció. Si disfrutaste esta historia, dale like, comenta y suscríbete para ver más historias que tocan el corazón. Tu apoyo nos permite seguir creando los relatos que te hacen sentir.